Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestra Madre María, querido hermano y hermana, le acompañe a usted que está pendiente hoy domingo, fiesta del Señor, día del Señor, a usted que está pendiente siempre de la señal positiva de Agape TV. Tu hermano en Cristo, Johnny Linares. Desde luego es bueno que leas el Evangelio, pero como siempre te recomiendo, lo más prudente y obligatorio es que vayamos a misa. Así que tienes que ir a misa, hermano, a comulgar y que vayamos pues en gracia, ¿verdad? Para poder recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto vamos a reflexionar para las lecturas del día de hoy. Lecturas muy lindas que siempre nos dan una enseñanza muy importante, ¿verdad? Para que podamos recapacitar el ser humano. Por eso es que Dios ama al ser humano, porque tiene esa virtud de poder analizarse, aceptar sus errores y sobre todo poderlos enmendar. Por lo tanto, vamos a leer el Evangelio que corresponde, la primera lectura del día de hoy, el cual es tomado del libro del profeta Jeremías. Y lo leemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde la había expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y no temerán ni se apacentarán y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira que esta primera lectura, hermano y hermana, me recuerda mucho a los mensajes. Yo no sé si eres devoto a las apariciones de la Virgen. Desde la Virgen de Fátima, que se da en el siglo XX, en el siglo XX, en la década del 10, ¿verdad? En 1917, 19, no recuerdo ahorita, 17, que se da, se me escapa la fecha ahorita, de esa aparición de Fátima. Luego, más adelante, en Medjugorje. Yo sé que hay muchos que somos devotos de Medjugorje. Yo no he tenido la dicha de ir hasta allá. Pero, incluso en Garabandal, cuando se aparece la Virgen en San Sebastián Garabandal, da mensajes muy similares. Yo le invito a usted, querido hermano, que vaya, agarre Google ahí, métase los mensajes de Garabandal. Y son mensajes muy fuertes dedicados a los sacerdotes, donde también nos pide a nosotros como laicos orar por los sacerdotes. Y una frase que a mí me impacta mucho, no lo voy a decir tan textualicen: sacerdotes, cardenales y obispos están llevando al precipicio a muchas almas. Vendrán tiempos difíciles donde sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales estarán en disputa. Miren todo lo que ha venido diciendo la Virgen. Y es más, dice: oremos por la iglesia y que oráramos por los sacerdotes, porque muchos están yéndose al abismo y se están llevando muchas almas con él. Me recuerda mucho esta cita bíblica, donde el Señor sentencia a aquellos que tenemos, y aunque no seamos sacerdotes, pero si somos coordinadores de algún ministerio, y si hay sacerdotes escuchando este tema, con todo el respeto, pues este mensaje es bien fuerte. Pues dice: mi castigo, escuchen esto, ustedes han rechazado y dispersado mis ovejas y no las han cuidado. Y además dice: ustedes, yo me encargaré de castigar la maldad de cada uno de ustedes. Por eso es que el Papa Francisco también, en cierta manera y en cierto momento, dijo, recién tomado ese trabajo de sucesor de Pedro, cuando dijo: necesitamos pastores con olor a oveja, no con pastores olor a perfume que solamente pasan encerrados, obispos que solamente pasan encerrados y que no se relacionan ni con su pueblo.
obispos duros de corazones, sacerdotes duros y soberbios. Eso fue el que el Papa le dijo, que necesitamos gente que huela a oveja, que junte, que pastoree, que trabaje con ellos, que necesitamos una iglesia en salida, que abran las puertas de par en par, que venga todo tipo de pecador a reconciliarse, a hablar con el Señor, pero que estemos ahí apacentando a las ovejas, que no las descuidemos. Y esa falta de responsabilidad, eso es lo que ha hecho que el protestantismo crezca aquí en El Salvador. El 44.1% es católico, el resto es protestante. ¿Sabes matemáticas, verdad? ¿Ya te diste cuenta? Hoy hay más protestantes en El Salvador que católicos. Y no tanto más protestantes. No vemos esto no es competencia, sino lo que vemos es la preocupación de la responsabilidad que tenemos nosotros. Los que coordinan los ministerios también se vuelven pastores de cierto rebaño. Nuestros pastores son los sacerdotes, nuestros obispos. Pero también si eres coordinador, te vuelves un pastor, como lo llaman los hermanos no católicos, ¿verdad? Pero dice, no las cuidamos. Algunos más bien las queremos tener ahí como si fueran trabajadores nuestros. No somos servidores de las ovejas, sino somos servidos de parte de las ovejas. Como si tuviéramos una pequeña empresa donde tienen que estar ayudando y haciéndome caso, escuchando mis órdenes. Necesitamos el cuidado. Y por eso se van a otros lugares donde saben la carencia, de estas almas, y ahí esos vacíos se los llenan, y por eso es que los pescan y se los llevan para otra iglesia. Pero hay de nosotros, y que Dios me guarde a mí también, porque de alguna otra manera me ha tocado pastorear, y no me va a gustar que en algún momento el Señor me pida cuenta por algo que no hice o lo hice mal, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues esta pequeña reflexión de esta primera lectura. Vamos a continuar leyendo la segunda lectura, el cual es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y dice, hermanos, ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, en virtud, miren qué lindo esto, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino a anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, a los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así unos podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy linda esta lectura, donde pues nos recuerda que Jesús no vino a quitar comas ni puntos de la ley de Dios. No quiero que se entienda abolir la ley abolió la ley de Moisés, sino abolió el legalismo realmente que habían hecho los judíos y los fariseos de tener sometido al pueblo de Israel con la misma palabra del Señor. Pero también es algo muy lindo porque en esta lectura bíblica nos recuerda que Él hizo un solo pueblo, tanto judíos como no judíos. Somos ese nuevo injerto, como se nos llama también, en el pueblo de Dios. Y es que el Señor desde el Antiguo Testamento siempre tomó en cuenta, miren, esto es muy lindo porque desde el Antiguo Testamento Dios amó a los no judíos, claro, tuvo a su pueblo escogido, pero siempre había alguna otra persona que no era judío, que no era israelita, y el Señor lo bendijo. Podría mencionarte, por ejemplo, Agar. ¿Te recuerdas? Agar no era judía. Y Dios hizo una descendencia por medio de Agar y Abraham, donde nace Ismael. Por ejemplo, tenemos a Noemí, ¿se recuerdan ustedes? Noemí y su nuera Ruth no eran judías, ¿se recuerdan ustedes? Pero viene Boaz, la toma como esposa e irónicamente, de ahí de esa mujer no judía, viene toda la descendencia de David. Y más adelante viene la descendencia ¿de quién? Nada más y nada menos que del mismo Jesús.
Imagínate. Y así, incluso cuando está el Señor Jesús haciendo milagros, las personas no judías son muchas veces las que tenían más fe. Se recuerda a aquella mujer, aquel hombre, por ejemplo, el romano, que fue a pedir intercesión por su siervo, le dijo: Señor, una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Y hasta el día de hoy lo repetimos cuando vamos a tomar la Eucaristía. Lo dijo eso nada más y nada menos que un no judío, un romano. Y el Señor lo reconoce y dice: nunca he visto la fe de este hombre en ningún judío como la fe de este hombre. Le dijo: vete a tu casa, que se cumplirá con lo que has dicho. Vemos aquí a otra mujer que pide intercesión por su hija para que la sane, y el Señor le dice: hija, no está bien darle el pan a los perros y despreciar a mis hijos. Pero la fe de esta mujer, que no era judía, le dice: Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de las mesas. Mira qué impresionante. Por eso Jesús, el Señor, en su gran y divina misericordia, viene el Señor Jesús y abole esa ley absurda que habían instituido el pueblo israelita. Y dice: de ahora en adelante todos serán un solo pueblo. Por eso es que es impresionante ver cómo San Pedro y San Pablo se convierten en los dos pilares de nuestra Iglesia Católica. San Pedro como el predicador de los judíos, del todo el pueblo israelita, y San Pablo como el predicador para los gentiles, o sea, para los no judíos, para todo aquel que quería conocer de un Dios que se hizo hombre y que vino a pagar con su sangre, como lo dice al principio de esta lectura bíblica, con su sangre. Ese fue el precio para que nosotros nuevamente fuéramos adoptados al reino de los cielos. Claro, lo digo lógicamente como la familia que somos, una iglesia cristiana. Aquí somos católicos cristianos. Por eso, hermano y hermana, el Señor Jesús nos da esta bendición, pues, de poder ser parte de esta iglesia renovada, esta iglesia bendita, y que nos recuerda que fuimos comprados no por cualquier precio, sino con el precio de la sangre de Cristo. Quiero aprovecho para saludar a todos esos ministerios, ¿verdad?, que pertenecen he conocido muchos ministerios del cuerpo y sobre todo de la preciosísima sangre del Señor Jesús. Es impresionante las gracias, los milagros y las promesas que el Señor ha dado a través de estos ministerios. Pero también quiero decírtelo a ti, hermano y hermana, que pues es pedirle al Señor cada vez que estés mal, no solamente decirlo por decirlo, sino que la sangre de Jesús esté sobre ti, sobre mí. Pide esa unción, esa bendición de la sangre de Jesús, que nos libera, nos protege y nos redime de todo mal. Así que vamos a dejar estas primeras dos lecturas y ahora vamos al plato fuerte, como lo es el Evangelio que corresponde para el día de hoy, del cual es tomado el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 30 al 34. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia el lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que los estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este evangelio es corto, pero hay dos momentos muy bonitos que el Señor nos muestra. En primer lugar, nos muestra su parte humana. Su parte humana al reconocer que los discípulos, tanto los discípulos como ellos, pues merecen un descanso, ¿verdad?
Merecían un descanso. Dice el Evangelio que venían de todos lados y no les quedaba tiempo ni para comer. Imagínese usted el contexto. ¿Cuánta gente sería? ¿Cuánta gente sería? Yo no sé. Yo me imagino que eran miles. Si multiplicó los panes, le dio de comer a 5,000, a 3,000 personas, pues imagine cómo era la gente que lo seguía. Y este no era un Cristiano Ronaldo ni Messi. Este era Jesús de Nazaret, el que le daba la vista a los ciegos, el que curaba a los enfermos. Imagínense cuánta gente lo seguía. Pero aquí es lo más bonito, que él reconoce esa parte humana y le dice: vengan, vámonos a apartarnos un poquito porque hay que descansar. Mira, a mí me indigna mucho, y perdóneme que sea, pues para esto es el Evangelio. A veces nosotros le queremos exigir a los sacerdotes que saquen tiempo de donde no hay. Y esto no lo digo que todos, pero he conocido muchas veces, con todo el respeto, a veces son señoras de la tercera edad que se ponen un poquito exigentes a veces y quieren que el sacerdote esté a la hora como si fueran empleados y esclavos de ellos, ¿verdad? Entonces pensamos que los sacerdotes no se cansan. Bueno, hace poco, lo voy a decir y voy a aprovechar, hace poco con un sacerdote amigo, no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades, estaban confesando imagínense ustedes, esto es real, era una vigilia y el padre se puso a confesar desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Y él dijo: voy a confesar y por favor, pues vamos a hacer la confesión y aprovechen, porque a las 5 va a ser la misa. Para no aburrirles el cuento, se hizo la fila, el padre confiesa y ya faltando minutos se levanta otra gran fila para ir a confesarse y faltaban 3 minutos ya para que el padre finalizara. Lógicamente el padre me hizo señas y yo hablé con las hermanas: miren, ya no va a confesar el padre, ¿verdad? Yo me las eché de enemigos, imagínense usted, indignados porque el padre ya no iba a confesar y ya había confesado casi toda la noche y además venía a la misa. Entonces a veces suceden estas actitudes de parte del pueblo de Israel que piensan que los servidores del Señor no nos cansamos, y me incluyo yo, porque sí nos cansamos. El preparar un tema, el orar, hágalo, incluso preparar un retiro, eso cansa y lleva tiempo. Entonces, hermano y hermana, nosotros al contrario, esto Jesús muestra que los servidores del Señor somos humanos y Jesús muestra esta parte humana. Pero también, aquí viene lo bonito, muestra su parte divina y misericordiosa cuando ve que estos hombres, este pueblo de Dios, no se conformaron en quedarse atrás porque ya había partido la barca, sino al contrario. Dicen que rodearon el lago donde cruzaban y se les adelantaron para esperarlos al otro lado de la orilla del lago. Esto es donde viene la parte misericordiosa y divina de Dios, donde dice: Él se compadeció de ellos. Al ver la actitud, se compadeció de ellos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que pues empezó a enseñarles. Dice, les enseñó muchas cosas, pero lo que les conmovió es que dice, parecían como ovejitas sin pastor. Qué feo, ¿verdad? No es feo la palabra feo, qué tierno es la palabra. Qué tierno es cómo el Señor se compadece y ver a su pequeño pueblo, a su pueblo lindo, escogido, como su pueblo preferido, y ver a sus hijos como ovejitas sin pastor, como ver a un niño huérfano. Esto le conmovió al Señor. Y por eso es que muestra esa parte divina y misericordiosa, pues compadeciéndose y sobre todo adoptándolos como su pueblo y su rebaño. Usted y yo somos parte de ese rebaño y tenemos esa bendición de ser parte de esta gran familia de nuestra Iglesia Católica, heredada a Pedro, a sus discípulos, y que hasta el día de hoy, después de 2000 años, somos parte, donde no tenemos chance ni de irnos para otro lado. Tenemos mucho por qué trabajar y salvar muchas almas en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana. Ya lo sabes, tienes la obligación de ir a la Santa Eucaristía junto a tu familia. Yo te deseo un feliz fin de semana. Un abrazo.